Silicon Valley Bank no era tan reconocido hasta hace poco. Eso no quiere decir que fuera un banco pequeño. Se trataba del banco 16 más grande de Estados Unidos, tenía más de 40 años de existencia, y 8.500 empleados en todo el mundo. Incluso se había convertido en un prestamista reconocido en Silicon Valley porque se especializaba en financiar a startups. A pesar de eso, en solo cuestión de 2 días su acción pasó de 250 a $0 de un momento a otro. Pero, si se supone que los bancos son tan buen negocio, ¿por qué quebró uno tan importante? ¿Por qué la solución de la Reserva Federal a este evento puede enviar el mensaje equivocado? ¿Y por qué cualquier banco puede quebrar relativamente fácil? Cuando inició la pandemia, los bancos centrales de los países ricos bajaron sus tasas de interés cercanas al 0%. Fueron los tiempos del dinero fácil. Prestar era muy barato. Por ejemplo, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, imprimió más de $4.5 billones desde 2020, así que el efectivo abundaba. Tanto los bancos como las personas gozaban de cuantiosos ahorros. Entre 2021 y principios del 2022 Silicon Valley Bank acumuló mucho dinero en sus arcas, y $100 millones los invirtió en bonos respaldados por el gobierno estadounidense. A cambio, recibió una tasa de interés promedio del 1.79%. Un interés bajo pero normal en épocas de bajas tasas de interés. Además, invertir en bonos del Tesoro estadounidense es una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, ninguna inversión tiene riesgo cero. En este caso Silicon Valley Bank lo evidenció de primera mano. Resulta que tanto dinero circulando en la economía, al inicio de la pandemia, provocó un aumento en la tasa de inflación en casi todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de inflación superó por primera vez el 5% en junio de 2021, luego de haber estado controlada por más de una década. Por eso la Reserva Federal, por un lado, comenzó a subir agresivamente sus tasas de interés para desincentivar el consumo. Y adicionalmente empezó a retirar dinero de la economía. Esto provocó que los clientes del Silicon Valley Bank, que eran principalmente empresas tecnológicas, se vieran perjudicadas porque con la subida de tasas de interés financiero sus gastos se volvió más costoso, de modo que se vieron obligadas a retirar efectivo del banco para pagar sus gastos con sus ahorros, en lugar de pedir prestado. Entonces el banco, al ver que sus clientes estaban retirando el dinero más rápido de lo esperado, tuvo que vender activos para obtener dinero en efectivo. Esto tuvo que ser así porque, como lo mencionamos, gran parte de los depósitos el banco los había invertido en bonos del Tesoro a largo plazo. Dada la situación, el miércoles 8 de marzo el Silicon Valley Bank comunicó que había vendido una gran parte de sus títulos por valor de $21 millones, pero como se vendieron anticipadamente perdió $1.800 millones. Esa pérdida no se hubiera registrado si el banco hubiera esperado a que se vencieran los bonos en el plazo contratado de 3 a 6 años, pero como lo mencionamos, la situación no podía esperar. Así funciona el mercado de los bonos. Por ejemplo, si Silicon Valley Bank invirtió $100 estadounidenses en un bono a un año que le pagaba un interés anual del 4%, el banco recibiría $104 estadounidenses, pero si el bono se vende antes del plazo pactado se debe hacer a precio de mercado. Y como la Reserva Federal subió las tasas de interés, los oferentes de los bonos tienen que ofrecer también tasas más altas. Eso quiere decir que en el momento en el que Silicon Valley Bank quería vender su bono, el mercado está ofreciendo, por ejemplo, tasas del 8% y no del 4% como meses atrás. De forma que para vender su bono, el Silicon Valley Bank debe ofrecer una tasa cercana al 8%, y la única forma de hacerlo es vendiendo su bono a pérdida, o sea, más barato. En nuestro ejemplo, el bono que le costó $100 estadounidenses, lo tendría que vender a $96 estadounidenses con 30 centavos para que cuando llegue el vencimiento, bono entregue $104 estadounidenses, entonces el comprador obtendría una rentabilidad del 8%, que es la que efectivamente está ofreciendo del mercado. En fin, el punto importante aquí es que debido a esta venta obligada, Silicon Valley Bank tuvo una pérdida de $1.800 millones. Al día siguiente, el jueves 9 de marzo, las cosas empeoraron para el banco porque los clientes se dieron cuenta de las dificultades y comenzaron a retirar dinero. Unos $42.000 millones para ser exactos. El viernes 10 de marzo, el Silicon Valley Bank tuvo que ser cerrado por los reguladores financieros de Estados Unidos. En similares circunstancias también quebró el Signature Bank. Hasta ese día no se sabía qué iba a pasar con el dinero de los clientes, porque el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos solo cubre hasta $250.000.
El problema es que aproximadamente solo el 10% de los depósitos del Silicon Valley Bank eran inferiores a $250.000. O sea, que el 90% del dinero no estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Pero para el lunes 13 de marzo, el presidente Joe Biden anunció medidas para rescatar al banco, y devolver el 100% del dinero a los clientes. Otra medida fue la creación en la Reserva Federal de una nueva línea de crédito que permita a los bancos, que estén en las mismas dificultades que tuvo el Silicon Valley Bank, llevar sus bonos a la Reserva Federal y canjearlos por efectivo, pero sin tener que vender con pérdida. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias porque el rescate del gobierno y el programa de la Fed aleja del riesgo a los bancos por sus decisiones. En consecuencia, se envía el mensaje de que el gobierno va a garantizar el rescate del siguiente banco que tenga dificultades. Al respecto, cabe señalar que el Silicon Valley Bank asumió un riesgo moderado, pero, ¿qué pasará si otro banco asume riesgos más altos? Será rescatado también por el gobierno y la Reserva Federal. Cuando las empresas y las personas saben que sus ahorros están en riesgo, el pánico es una emoción muy difícil de controlar. La mayoría de las personas no saben que su banco no tiene disponible el dinero de todos sus clientes. En el mejor de los casos, están obligados por ley a guardar solo un porcentaje mínimo del total de dinero depositado por sus clientes. Ese porcentaje es común que sea entre el 0 y el 10%. Esto es grave porque si un buen número de clientes decide ir al banco al mismo tiempo a retirar su dinero, es posible que el banco se quede sin efectivo. Por eso el sistema financiero se basa en la confianza de sus clientes, es decir, confían que su banco les devolverá el dinero en cualquier momento. En este sentido, no será extraño que no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, los ciudadanos comienzan a investigar más a sus bancos, a entender cómo funciona el sistema de reserva fraccionaria, y a conocer hasta qué punto sus ahorros están protegidos por el gobierno. Por el momento es difícil saber si van a quebrar más bancos, pero lo cierto es que el banco Credit Suisse ya tuvo problemas. Un dato curioso es que Axel Lehmann es el director del banco y me recuerda, de alguna forma, lo sucedido en 2008. De cualquier forma, la incertidumbre estará presente en el 2023. Este video pertenece al sistema de entrenamiento, hacer dinero sin tener dinero.